Hola, mi nombre es Emilio Lesortúa. En esta clase vamos a ver la resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante métodos indirectos. Los métodos que vamos a ver en el primer ejercicio va a ser a través del método de Jacobi, Gauss-Seidel y sobre relajación. Empezamos con una breve introducción. Ya vimos en los ejercicios anteriores y en la parte teórica los métodos directos. Estos métodos eran los de Gauss, por ejemplo, y los de LU. Ya desde antemano sabíamos la cantidad de pasos de cálculos que teníamos que hacer para lograr obtener nuestra solución final. Sí, acá los errores que son preponderantes son los errores de redondeo. Cuando trabajamos con métodos indirectos o métodos iterativos, no sabemos de antemano qué paso de cálculo vamos a necesitar. En este caso vamos a tener que definir una tolerancia en los resultados y vamos a tener errores de truncamiento. Estos errores de truncamiento van a tener que ver con la tolerancia que utilicemos para determinar el error. Vamos a ver tres métodos. Estos métodos son los de Jacobi, Gauss-Seidel y sobre relajación. En realidad hay bastantes métodos, pero bueno, estos métodos ya nos dan una idea de cómo se puede trabajar en la resolución de este tipo de problemas. Bueno, los métodos iterativos en general tienen alguna ventaja sobre los métodos directos. Una de las mayores ventajas es cuando trabajamos con matrices ralas. Estas matrices, ¿qué significa que una matriz es rala? Que tiene muchos ceros, ¿sí? En ingeniería muchas veces tenemos este tipo de problemas en donde tenemos matrices que son tridiagonales o matrices con pocos datos y muchos ceros, y los métodos iterativos tienen gran ventaja sobre los métodos directos. Ahora vamos a ver estos tres métodos, la ventaja de cada uno, la desventaja de cada uno también, y bueno, al ver algunos criterios de convergencia de los mismos. El primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales indirectos. Lo que pide el ejercicio es resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales con los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel de sobrerelajaciones y obtener el coeficiente de sobrerelajación óptimo del último método. Bueno, tenemos una matriz que es una matriz de 3×3. Ahí tenemos tres incógnitas que son x1, x2, x3. Este tipo de problema lo sabemos resolver por los métodos directos. Y ahora vamos a empezar a resolverlo por estos métodos iterativos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la matriz y despejar de cada ecuación la variable asociada. En el primer caso vamos a despejar la x1, por ejemplo tenemos 4x1 más 3x2 más 0 por x3 es igual a 24. De la misma manera tenemos la segunda fila y la tercera fila. Entonces vamos a despejar x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda ecuación y x3 de la segunda ecuación. Tenemos nuestro primer sistema. Pasamos al segundo sistema donde dejamos x1, x2 y x3 como las principales variables. Y finalmente tenemos el sistema de ecuaciones que se muestra al final de la diapositiva, en donde x1 es igual a 6 menos 3 cuartos de x2, x2 es igual a 15 medios menos 3 cuartos de x1 más 1 cuarto de x3, y x3 es igual a menos 6 más 1 cuarto por x2. Este es el método de Jacobi. En las ecuaciones vemos una variable que es la variable k, esa es el número de iteraciones. Eh, Empezamos con k igual a 0. Por ejemplo, el primer valor de x1 va a ser igual a 6 menos 3 cuartos por el valor de arranque de x2 y así sucesivamente. En este caso despejamos x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda y x3 de la tercera. Podríamos haber
despejado de la primera x2, de la segunda x1 y de la última x3. O sea, no es necesario que estrictamente cumplamos que de la primera despejamos x1, de la segunda x2 y de la tercera x3. A veces queda más cómodo despejar alguna x de otra fila, y bueno, lo podemos ir manejando como queremos eso, pero siempre siendo consistentes. Bueno, si vemos la nomenclatura que utilizamos, en general vamos a tener los subíndices I y subíndices J. Esto va a ser importante cuando tengamos que programar. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces estas fórmulas siempre tenemos la forma a través de los subíndices que justamente nos permiten programar este tipo de problemas. Bueno, siguiendo la misma lógica, tenemos el método del Gauss-Seidel. Gauss-Seidel lo que hace es tomar la solución de Jacobi, pero toma la solución mejorada. Fíjense, tenemos la primera ecuación que es exactamente la misma. x1, la iteración k más 1 es igual a 6 menos 3 cuartos de x2 a la k. Hasta acá no cambiamos nada, es la misma que Jacobi. Pero ya la segunda ecuación utiliza el valor mejorado de la iteración. Entonces, x2 en la iteración número 1 es igual a 15 medios menos 3 cuartos de el valor que tomó x1 recientemente, más un cuarto de x3 que todavía no tenemos el paso siguiente. Y la última x3 a la k más 1 es igual a menos 6 más un cuarto del valor de x2 que fue calculado anteriormente, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos pasos ya estamos utilizando un valor mejorado del anterior. Esto en general lo que va a hacer es acelerar la convergencia del método. Entonces, Gauss-Seidel en general va a converger más rápido que Jacobi. De vuelta, si vemos las ecuaciones, la manera que tendríamos que programarlo, acá tenemos los subíndices, a veces estas expresiones se vuelven un poco largas, pero bueno, hay que tener cuidado al momento de cargarlas. Otra desventaja que puede llegar a tener este método es que a pesar de ser más rápido, puede no llegar a converger. Por ahí un método converge con el método de Jacobi y no converge con el método de Gauss-Seidel. Es por eso que si no llega a converger Gauss-Seidel, podemos probar a ver si Jacobi lo hace. El último método es el de sobrerelajaciones, el SOR. Partimos de Gauss-Seidel a partir de la ecuación de Gauss-Seidel y lo que vamos a calcular es el residuo. Entonces, lo que vamos a hacer es restar a la expresión de Gauss-Seidel la siguiente expresión que vemos ahí, y nos va a quedar el cálculo del residuo. Por último, la sobrerelajación de los residuos va a ser igual a x en la iteración k más 1, como el valor de la iteración anterior de x, más W es el coeficiente de sobrerelajación por el residuo. Entonces, la expresión final que tenemos es la que aparece al final de todo. Acá un caso particular, vemos que W en general va a valer entre 1 y 2. Después vamos a hablar más en detalle del coeficiente de sobrerelajación. El caso que W valga 1, se nos anulan ciertos términos y vamos a tener la ecuación de Gauss-Seidel. Entonces podemos decir que la ecuación de Gauss-Seidel es un caso particular para W igual a 1. Entonces, tomamos nuestro problema, reemplazamos lo que corresponde y vamos a tener nuestro nuevo sistema con las ecuaciones de iteración. De vuelta, acá es la iteración y lo único que vamos a tener que definir es el valor de W.
En este caso vamos a adoptar un valor de W que es igual a 1,25 y después vamos a hablar en detalle de cómo trabajamos con la elección de este valor. Para la resolución de cualquier método iterativo, lo primero que tenemos que hacer es definir la tolerancia. Esta tolerancia en general va a depender del problema. Si no nos dicen de antemano, deberíamos suponer alguna tolerancia. En este caso vamos a definir para el ejercicio una tolerancia de 1 por 10 a la menos 5 con un error absoluto. Para el error absoluto. Esta tolerancia puede ser con el error relativo o el error absoluto. Y también tenemos que definir el valor inicial o el valor semilla, es decir, el valor de arranque para la primera iteración. Algo fácil es suponer que estos valores son igual a 0. Entonces x1, x2, x3 son iguales a 0. Podríamos suponer otros valores si supiéramos más o menos en dónde están las raíces. Pero bueno, si no sabemos de antemano, podemos empezar con estos valores. En todos los problemas es muy importante de antemano definir estas dos cosas. Si uno tiene que programar, por ejemplo, supongamos que uno pone un ciclo para que busque un método iterativo. Si uno no le pone una tolerancia, probablemente este ciclo nunca acabe. ¿Sí? Así que siempre es importante que el sistema, cuando encuentre la tolerancia menor al valor que le vamos a dar de antemano, que el sistema pare. Vamos a ver el ejemplo reemplazando estos valores en la resolución por Jacobi. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es el que vimos en el caso anteriormente, y empezamos con la primera iteración. O sea, acá vale 0, x1, x2, x3 valen 0, y reemplazamos estos valores en las ecuaciones. Entonces, x1 en la primera iteración va a ser igual a 6 menos 3 cuartos por x2 en el valor semilla. El valor semilla vale 0, entonces x1 vale 6. x2 vale 7,5 y x3 vale menos 6. Acá estamos utilizando gran cantidad de decimales. ¿Por qué estamos utilizando tantos decimales? Bueno, uno de los conceptos que también es importante es ir calculando el error en cada paso de cálculo. Nosotros acá dijimos que vamos a considerar un error absoluto de 1 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a trabajar con mayor cantidad de decimales que nos permitan evaluar este error. En general vamos a trabajar con la norma infinito, ¿sí? Entonces vamos a calcular el error en cada iteración. Si esto lo trabajamos en una tabla, podríamos agregar alguna columna más para calcular el error. La norma infinito en este caso sería 7,5. ¿Cómo hemos calculado este valor? Lo que hacemos es restar x1 en la iteración 1 con la x1 de la iteración 0, x2 en la iteración 1 con x2 en la iteración 0 y x3 con la iteración de la iteración 1 con la iteración 0. Entonces vamos a tener que el error va a ser un vector que está compuesto por el número 6, 7,5 y 6. Siempre trabajamos en el módulo de este valor. La norma infinito es el máximo valor de este vector, entonces es 7,5. Realizamos la segunda iteración, k vale 1, x1 vale 6, x2 vale 7,5 y x3 vale menos 6. Tenemos nuestro sistema, reemplazamos estos valores en el sistema y obtenemos los valores de x1, x2 y x3 para nuestra nueva iteración. Este tipo de problemas es bastante cómodo trabajarlo con una tabla del estilo la que aparece en la parte derecha, en donde tenemos x1, x2, x3 en las columnas y cada fila es la iteración. En el primer caso es la iteración 0, después la iteración 1, la iteración 2. La iteración 2 son los valores que recién obtuvimos, 0,375, 1,5 y menos 4,125. Y bueno, vamos a seguir haciendo esta tabla hasta que lleguemos a la solución del problema.
Bueno, después de 59 iteraciones llegamos a la solución del problema en donde x1 vale 3, x2 vale 4 y x3 vale menos 5. En este caso el sistema paró cuando la tolerancia del error es menor a 1 por 10 a la menos 5, que es la tolerancia que habíamos definido de antemano. O sea, necesitamos gran cantidad de iteraciones en este método para llegar a la solución. En total 59. Vamos al método de Gauss-Seidel. En este caso tenemos, bueno, vamos a operar de la misma manera. Empezamos con los valores de millas, k igual a 0. Reemplazamos en las tres ecuaciones y llegamos a la primera solución. 6, 3 y menos 5,25. De vuelta, es como hacer una tabla en donde tenemos las iteraciones y las variables. Seguimos iterando de la misma manera que hicimos en el caso anterior y vamos a llegar a la solución en 28 iteraciones, es decir, prácticamente la mitad de iteraciones que en el caso de Jacobi. ¿Esto por qué? Porque estamos utilizando siempre una solución mejorada en cada paso de iteración. Esto lo que hizo fue acelerar la convergencia. En vez de tener 59 pasos, tuvimos 28 para llegar a la solución final. Y por último vemos el método de sobrerelajación, en donde vamos a tener que definir el coeficiente. Este coeficiente vamos a adoptarlo a priori como 1,25. Ya con 1,25 podemos resolver el sistema. Partimos de k igual a 0 y todas las variables con valor 0 también. Y llegamos al primer valor. x1 vale 7,5, x2 2,34 y x3 menos 6,76. Generamos la tabla para el w igual a 1,25 y en la iteración 11 llegamos a la solución del problema. Vemos también que en este caso es con menos de la mitad de iteraciones que el método de Gauss-Seidel. Este sistema convergió realmente rápido. Lo único que tuvimos que definir de antemano es este valor de W, que más adelante vamos a ver cómo lo definimos bien. Pero bueno, vemos una gran diferencia entre los distintos métodos de resolución. Cuando hacemos esta comparación, vemos que la cantidad de iteraciones para Jacobi es 59, luego Gauss-Seidel es 28 y de SOR es de 11. O sea, las diferencias entre la cantidad de iteraciones son bastante importantes. En general, cuando programamos este tipo de problemas, también lo que podemos agregar, por ejemplo, si uno lo hace a través de un programa, es, por ejemplo, el tiempo de cálculo que tarda en cada iteración. Entonces ya tenemos varias cosas para comparar. Por un lado la cantidad de iteraciones y por el otro el tiempo de cálculo de cada uno de los métodos. Bueno, todos estos métodos los resolvimos, podemos decir de manera manual, pero también tenemos una forma matricial de resolver estos problemas, que también es bastante más fácil para programar. Nosotros acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales donde tenemos una matriz A con incógnitas x igual a b, y cualquier método iterativo de resolución lo podemos plantear con la siguiente ecuación, ¿no? X en la iteración k más 1 es igual a t, que es la matriz de iteración, por x en la iteración k más un c que vendría a ser un vector. En general, la forma matricial de los diferentes métodos de iteración es la siguiente. Tenemos una matriz A que la podemos descomponer en una matriz D, otra matriz L y otra matriz U. En este caso, la D va a ser los valores de la diagonal, L va a ser la triangular inferior, que es L de lower, y U triangular superior, upper. Las matrices L y U que utilizamos en este método no tienen nada que ver con las matrices que vieron LU del método de directo, ¿sí? Esto es muy importante.
tienen la misma nomenclatura, pero son diferentes. Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cada una de estas matrices. Acá vemos que la matriz A tiene las diagonales formadas por las D, la parte inferior por las L, la parte superior por la U, y esa matriz la descomponemos como la suma de tres matrices. Entonces vamos a tener matrices que tienen bastantes ceros prácticamente. Bueno, la mayoría de valores son ceros en cada una de la composición y nos van a permitir operar fácilmente la resolución de este tipo de problemas. Entonces, lo que hacemos es tomar el valor negativo de L, tomar los valores negativos de U y después restarlos. Y esta forma de anotarlo después nos va a simplificar un poco la tarea al momento de resolver. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos la ecuación de Jacobi, y la ecuación de Jacobi, si seguimos un poquito la metodología, podemos llegar a escribirla en forma matricial, como vemos en el último renglón. Vamos a ver que tenemos d a la menos 1 por L más U por X más d a la menos 1 por B. En este caso, la matriz de iteración de Jacobi va a ser d a la menos 1 por L más U. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación de iteración es la que aparece acá abajo. Vamos a tener en cuenta el número de iteración y después vamos a operar con las distintas matrices. Por ejemplo, vamos a resolver el método de Jacobi mediante la forma matricial. Entonces lo que hacemos es tomar nuestra matriz A y generar las tres matrices, la D, la L y la U. La D es la más fácil, son los elementos de la diagonal, que son todos 4. Después formamos la L y le cambiamos del signo. En este caso tenemos un 3, entonces lo ponemos en menos 3. Tenemos un menos 1 y lo cambiamos a 1. Esa es nuestra matriz L. Y la matriz U, de vuelta hacemos lo mismo, le cambiamos el signo a 3 y a menos 1 por los signos opuestos. Y ya tenemos nuestras tres matrices. Entonces, calculamos la matriz de iteración de Jacobi, en este caso d a la menos 1 sería la inversa. Al ser diagonal es muy fácil calcular la inversa, es un cuarto, un cuarto, un cuarto, por L más U. Entonces hacemos la multiplicación de estas matrices y tenemos nuestra matriz de iteración. La matriz de iteración es 0, menos 3 cuartos, 0 en la primera fila, la segunda fila es menos 3 cuartos, 0, 1 cuarto. Y en la última fila es 0, 1 cuarto, 0. Entonces, usamos esta expresión para obtener la solución. En la primera iteración dijimos que x1, x2 y x3 toman valores igual a 0. Entonces, hacemos la matriz de iteración por estos valores semillas más d a la menos 1 por b. B es el vector solución. Bueno, reemplazamos los valores de x1, x2 y x0 y x3, perdón, en el vector de soluciones. Dijimos que íbamos a empezar con 0 y ya como resultado obtenemos los primeros valores de x1, x2 y x3, que obviamente son los mismos que obtuvimos en el caso anterior, 6, 7,5 y menos 6. En la segunda iteración hacemos lo mismo, reemplazamos los valores de x1, x2, x3 y obtenemos nuestra nueva solución. ¿Sí? También, si esto lo trabajamos a modo de tabla, vamos a obtener exactamente los mismos valores que en el caso anterior. Esta es la segunda iteración, en este caso vale 0,375, 1,5 y menos 4,125 cada una de las variables, x1, x2 y x3. Bueno, Gauss-Seidel es lo mismo, operamos de manera matricial. Las matrices de iteración va a ser distinta, ya que operamos distinto como obtuvimos cada una de las incógnitas. Y vamos a tener que la matriz de iteración en este caso va a ser d menos L a la menos 1 por U. O sea, vamos a tener que invertir la matriz d menos L y después multiplicarla.
Para el método de SOR sería exactamente lo mismo, solo que deberíamos definir ese coeficiente de sobrerelajación W. Obviamente que va a cambiar la matriz de iteración, la expresión es distinta, pero bueno, la metodología es exactamente igual. Bueno, ahora nos vamos a centrar en cómo calculamos este coeficiente de sobrerelajación, en realidad cómo adoptamos este coeficiente de sobrerelajación W. En la práctica este valor varía entre 1 y 2. ¿Sí? Entre 1 y 2 lo que se llama es sobrerelajar y entre 0 y 1 subrelajar. Cuando sobrerelajamos el sistema, en general lo que obtenemos es una aceleración de la convergencia. Si se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, si la matriz es real, simétrica y definida positiva, W vale entre 0 y 2, SOR converge. Si W es menor que 0 o W mayor que 2, SOR no converge. Bueno, el W óptimo, el coeficiente de sobrerelajación óptimo, se puede obtener de dos maneras. La primera es experimental y la segunda de manera teórica, si se cumplen ciertas condiciones del sistema. Por ejemplo, dijimos que el sistema de ecuaciones lineales se puede calcular o el problema puede plantearse como esta ecuación que vemos acá, ¿sí? Una matriz de iteración por x más c. Entonces, para que exista la convergencia del método iterativo, la condición necesaria y suficiente es la siguiente. Entonces ahí lo que vemos es que el radio espectral de la matriz de iteración sea menor que 1. ¿Sí? Y el radio espectral de la matriz de iteración se calcula como el máximo autovalor de la matriz de iteración. Entonces, el coeficiente de sobrerelajación óptimo es aquel que hace mínimo el radio espectral de la matriz de iteración. Acá, por ejemplo, lo que vamos a ver es calcular el coeficiente de sobrerelajación de forma experimental. Es decir, probamos distintos valores de W y vemos la cantidad de iteraciones que converge el sistema. En el primero de los casos estamos analizando el caso de W igual a 1,25. Cuando W es 1,25, la cantidad de iteraciones es igual a 11. Es el mínimo que tenemos aquí marcado. Luego, si trabajamos con distintos valores de W, obtenemos distinta cantidad de iteraciones. Por ejemplo, si seleccionamos un W de 1,5, tenemos prácticamente 21 iteraciones. Un W de 1,6 tenemos casi 30 iteraciones. Y en el caso que trabajemos con W igual a 1, tendríamos el caso de Gauss-Seidel. Obviamente la cantidad de iteraciones es la que da el método de Gauss-Seidel, que es 28 iteraciones. Entonces deberíamos probar distintos valores de W y directamente el W óptimo sería el que nos da el mínimo de iteraciones. En general no solemos trabajar con 0 y 1, el W lo seleccionamos entre 1 y 2, pero muchas veces si el método no converge, lo que hacemos es tomar valores entre 0 y 1. Esto en realidad lo que hace es de alguna manera ralentizar la convergencia, pero el sistema puede llegar a converger. A veces uno prueba un W óptimo o trata de obtener un valor de W entre 1 y 2 y el sistema no converge, y por ahí ralentizando la solución, o sea seleccionando un valor entre 0 y 1, el sistema puede llegar a converger. Acá vemos la tabla, el valor de W que minimiza las iteraciones es el valor de W1.25, que tiene en total 11 iteraciones. Que ese es el W óptimo que utilizamos para los cálculos. ¿Sí? Esta es la manera experimental de obtenerlo. Ahora vamos a ver el cálculo del coeficiente de sobrerelajación óptimo de la forma teórica. Para calcularlo en forma teórica tenemos un siguiente teorema. Si sea la matriz definida positiva, simétrica y tridiagonal, entonces vamos a poder obtener el W óptimo a través de la siguiente ecuación, ¿sí?
que sería 2 sobre la raíz de 1 más la raíz de 1 menos el radio espectral de la matriz de iteración de Jacobi al cuadrado, ¿no? Sabemos que T, GS y TJ son las matrices de iteración de Gauss-Seidel y Jacobi respectivamente. Vamos a ver el ejemplo del ejercicio en este caso. Ya sabemos calcular la matriz de iteración, la calculamos en los pasos anteriores, calculamos la matriz de iteración de Jacobi y obtenemos el radio espectral de la matriz de iteración. ¿Sí? Calculamos el radio espectral, en este caso nos da la ecuación característica. La ecuación característica es menos lambda por lambda al cuadrado menos 0,625. Encontramos las raíces. Las raíces para el método de Jacobi es la raíz de 0,625 y para Gauss-Seidel 0,625. ¿Sí? El máximo valor de los autovalores tiene que ser menor que 1. Entonces, calculamos el W óptimo, reemplazamos el valor en la ecuación y obtenemos el valor del coeficiente sobre relajación óptimo, que obviamente es 1,25, que coincide con el de la forma experimental. No siempre vamos a poder utilizar esta forma teórica, ya que dependemos de ciertas condiciones de la matriz, pero siempre que podamos utilizarlo es conveniente, ya que no necesitamos probar distintos valores de W para obtener el W óptimo.